Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Puerto Rojas, el afecto como estrategia. El objetivo de este programa, como ya se los he venido comentando, es básicamente tener una conversación que ojalá sea lo más relajada posible, lo más entretenida posible, con un invitado o invitada con el cual compartamos puntos de vista respecto a cuál es el desafío que tienen las organizaciones hoy día para ser mejores lugares para trabajar, mejores organizaciones y sobre todo para que impacten en la comunidad y en la sociedad en la cual están insertas. Hoy día tenemos el privilegio de tener a un nuevo invitado que antes de que partiera formalmente el programa ya estábamos conversando y nos metimos en una conversa que va a ser parte de lo que vamos a hacer hoy día. Quiero invitar a Carlos Sublet, que es el gerente general de la Cámara de Comercio de Santiago. Bienvenido, bienvenido Carlos a este nuevo programa de Puerto Rojas. Hola Rodrigo, muchas gracias. Contarle a quienes nos están viendo hoy día que Carlos es un ingeniero comercial de la Universidad Católica, que tiene un MBA en la Universidad de California en Berkeley, y que además tiene, y ahí tú me corriges, Carlos, más de 30 años en cargos directivos en distintas empresas, en distintos rubros. No voy a dar el largo currículum que tú tienes, pero has tenido cargos de gerente general, de CEO en varias empresas, estuviste trabajando en Estados Unidos, has trabajado en distintos rubros y sectores de la economía. También has trabajado y has tenido relación con empresas en Asia, en Europa. Y hace algo más de 3 años lidera y estás a cargo de la Cámara de Comercio de Santiago. Y para los que no conocen la Cámara de Comercio de Santiago es una asociación gremial que ya cumplió 103 años de vida y que busca básicamente impulsar el desarrollo de las empresas y el emprendimiento en Chile. ¿Estoy en lo correcto, Carlos? Sí, perfecto, Sí, Rodrigo. perfecto, perfecto. La verdad que yo siempre digo, he tenido la suerte de estar en muchas industrias, de haber conocido muchas cosas, y eso también a veces es una trampa porque puede que no sepa nada de nada, digamos, muy generalista, ¿no? Pero también uno se apasiona en todas las industrias que le toca participar y ha sido entretenido y hoy día la verdad es que me sirve mucho el estar en este rol en un gremio en donde evidentemente somos una cámara de comercio, el comercio es nuestro foco número uno, pero acá son socios, hay empresas de todos los rubros, hay desde empresas mineras, bancos, compañías de seguro, obviamente todo el retail y el ecosistema que está en torno al retail. Entonces, de verdad es que es muy entretenido también y uno poder aportar de vez en cuando a las empresas con una opinión habiendo pasado, digamos, por lo que ellos viven en el día a día también, porque muchas Además, veces no además. ser muy teórico, digamos, o estar muy en las nubes en estas organizaciones, realmente uno se va alejando y la verdad que lo que nosotros buscamos es todo lo contrario, estar muy cerca, con las patas en el barro junto con nuestros asociados y saber lo que le está pasando en el día a día y para eso el haber tenido experiencia en múltiples industrias de alguna manera te valía un poco, digamos, y uno conversa de tú a tú con los gerentes generales, con los empresarios, etcétera. Has estado ahí, has estado en esa silla que tiene que tomar decisiones complejas, dolorosas, sin mucha información en la mesa y que tienen que gestionar. La Cámara tiene, hablábamos fuera de cámara, ya están llegando para los 2.500 asociados de todos los rubros, como tú decías, y además un espectro bien amplio, desde grandes corporaciones hasta pequeñas empresas. Entonces, lo que tú dices hace mucho sentido. O sea, alguien que tenga la experiencia profesional que tú tienes en distintos cargos directivos en las empresas donde has estado, sin lugar a dudas, contribuye a un mejor entendimiento, comprensión y como también decimos, empatía respecto a lo que le pasa a quienes tu asociados. Te quiero partir comentando algo y que lo hablamos fuera de cámara, pero a mí parece notable, investigando un poco más de la cámara, ustedes aparecen como una organización que no es habitual verlo, que tienen diferenciado ya el propósito de la visión. En general, cuando tú hablas con alguien, te dice, mira, nuestra visión es esto, nuestra misión es esta otra, nuestros valores son estos, nuestros objetivos estratégicos son estos, etc. Pero ustedes hacen algo que, a mi juicio, es bastante notable, que es instalar un concepto del, bueno, ¿para qué existo como cámara? Que básicamente lo que tiene que ver con el propósito. Entonces, para ti, como el capitán del equipo, ya que estamos en modo mundialero, ¿cómo es esto de llegar a una organización y tener que administrar la existencia
de una asociación gremial para cumplir el propósito que ustedes quieren lograr? Bueno, yo te contaba que aquí una de las gracias de esto es que cuando se cumplieron 100 años, que fue el año 2019, antes de hacer todas las celebraciones que evidentemente hace una organización cuando cumple un siglo, el directorio también miró hacia adentro y dijo, bueno, estamos preparados para el futuro. No sé si pensando en 100 años más, pero sí pensando en algún nivel de largo plazo. Y en ese momento se ayudaron con una empresa consultora que hizo un diagnóstico primero y después nos ayudó a ir delineando un camino. Yo llegué en la mitad de eso porque yo, de alguna manera, yo soy producto de ese plan de trabajo. Ese plan de trabajo implicó hacer una renovación en los liderazgos y a mí me buscó un headhunter, digamos, para venir a implementar esa transformación. E iniciamos un camino de transformación de la Cámara de Comercio de Santiago, apalancándonos mucho en la historia y en todo lo bueno que había hacia atrás, porque había mucho que celebrar en esos 100 años, pero también con algo bastante visionario de parte de ese directorio, de mirar qué nos puede faltar para los cambios que vienen. Mira, aquí pasó una cosa bien entretenida cuando, no entretenido el 18 de octubre, ni nuestra, de alguna manera, los desastres que vimos en el centro, los ataques, este edificio fue atacado. Sí, pues fue atacado. Sí. Salió la gente, salieron las personas que trabajan en la Cámara a defender el edificio. Sí, y varias veces fue tratado de quemar, sí, varias veces, etc. Pero bueno, eso no era entretenido. Lo impresionante era que, dado que estábamos en la mitad del trabajo de transformación, de iniciar este proceso de transformación, muchas veces nos decían, oye, parece que ustedes estaban preparados, ustedes sabían que algo iba a pasar, porque cómo todo este nuevo camino, etcétera, digamos, toda esta nueva transformación que habían planificado, se adaptaba tan bien a ser mucho más resilientes en una situación como esta. Y la verdad es que no, nadie sabía lo que iba a pasar, ni mucho menos. Quizás es una de las grandes críticas, digamos, de no haber sabido leer las señales de la sociedad. Pero sí, de alguna manera estuvimos trabajando durante todo el 2019 y parte del 2020 en diseñar esa transformación e implementarla. Y ahí, claro, salió... reescribimos ese propósito, reescribimos la visión, nuestros valores culturales, etcétera, de alguna manera de prepararnos en esto. Hicimos participar a toda la organización, nuestra organización muy antigua, nunca lo había hecho, había mucha gente que lleva muchísimos años acá y nunca habían participado ni siquiera en una jornada de planificación estratégica. Y aquí nos juntábamos, conversábamos de lo que nos gustaba de la Cámara, de lo que no nos gustaba, de lo que teníamos que mejorar, de cómo la veíamos, de cuál era nuestra fortaleza, nuestras debilidades, etcétera. Las típicas conversaciones que cuando las organizaciones grandes hacen esto. Nosotros no somos una organización grande, somos una organización mediana, yo creo. Somos algo más de 350 personas que trabajamos en distintas unidades. La Cámara además tiene negocio, entonces de repente no es que hayan 350 personas trabajando solo en lo gremial, sino que también hay algunas unidades de negocio que tienen gente. Y bueno, y se planteó ese propósito, que es impulsar el desarrollo de un Chile emprendedor, y la visión, digamos, de ser una asociación gremial líder, pensando en el comercio del futuro, pensando en que además la Cámara históricamente ha sido una entidad muy innovadora. Nosotros tenemos, y a veces incluso internamente, y una de las cosas que yo siempre le decía a los equipos, ustedes no se la creen, pero si conversan con cada una de las unidades de la Cámara y le preguntan de las nuevas cosas que están haciendo año a año, y no hay ninguna unidad de la Cámara que no tenga 2, 3, 4 proyectos que son de innovación. De pensar en cosas nuevas, etcétera. Y ese ha sido un sello. Mira, el Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, que cumple ahora 30 años y tenemos una gran celebración en los próximos días. El CAM, famoso CAM. Bueno, no existía un centro, no existía la cultura del arbitraje privado, del arbitraje en Chile, y hubieron líderes de esta asociación gremial que, mirando también el ejemplo de lo que pasa en la Cámara de Comercio Internacional, de la que somos parte, la ICC, y donde se aloja en París el Centro de Arbitraje Internacional, dijeron, bueno, y en general en las cámaras es muy natural que se alojen los centros de arbitraje, y digamos, bueno, tenemos que traer esa práctica. ¿Por qué? Porque es un habilitador de los negocios. Porque en la medida que en una economía hay fórmulas para resolver tus conflictos alternativamente a la justicia y de manera más eficiente, tú en los rankings de Doing Business
subes. Y eso fueron líderes de la Cámara que hace más de 30 años se plantearon ese objetivo. Y claro, y hoy día nadie se cuestiona una cláusula de arbitraje. Del CAM Santiago en un contrato. Pero imagínate lo que fue hace 30 años. Primero convencer a los abogados que pusieran esa cláusula y después sentarse a esperar que alguno de esos contratos llegara con un conflicto. Y todo ese tiempo había que sembrar y no cosechar. Lo mismo nos pasó con la firma electrónica ISER Chile, que es una filial 100% de la Cámara. Había que sembrar por mucho tiempo un discurso de que esta tecnología de certificación de documentación digital era un habilitante para los negocios que nos llevaba a la productividad. Y resulta que recién cuando la factura electrónica fue obligatoria, esto pasó a ser un buen negocio y hoy día hay varios players. Pero nosotros por años, más de una década, fuimos los únicos que sembrábamos en el desierto de alguna manera hasta que llegaron las condiciones para que además se transformara en un negocio que le genera excedente al gremio. El gremio es una entidad sin fines de lucro, entonces al final lo que recibe se lo gasta en entregarle. Se autosostiene. Sí. Carlos, te escucho y veo en tu persona como el gerente general administrando la historia, los más de 100 años, esta mirada bien de largo plazo, bien estratégica al directorio. Tú llegas en este proceso de transformación, que no es menor, es un proceso de transformación profundo, como tú bien dijiste, manteniendo y respetando los valores y las cosas buenas que se hicieron, pero también mirando el futuro de esta asociación gremial. Como hablábamos hace un rato, casi 2.500 asociados que pagan sus cuotas, donde la Cámara le presta todos los servicios que ustedes tienen, etc. ¿Cómo es en este rol de gerente general administrar una transformación de la profundidad o el impacto que ustedes tienen? Porque yo me imagino que, claro, uno siempre llega con su maleta de herramientas de lo que sabe, de lo que hay que hacer, lo que es bueno, de la estrategia comercial, de la estrategia de venta, de la estrategia de operaciones, de riesgo, etc. Pero tú llegas en un escenario y en un minuto donde hay una profunda mirada interior de transformación, apoyados por esta consultora, que no hay problema en decirlo, Cla Consulting, ahí Juan Carlos Eichholz, gran amigo. ¿Cómo vivir eso? Y una segunda preguntita ahí de pasada, bueno, ¿y cómo se gestiona y cuáles son los desafíos tuyos como gerente general de este proceso de transformación que están teniendo ustedes? Bueno, la verdad es que los equipos de trabajo son clave. En algún punto sabíamos que íbamos a tener que hacer algunos ajustes en los equipos de trabajo. Yo siempre cuando me ha tocado entrar en una organización nueva, siempre, y lo declaré aquí, lo conversé mucho con el equipo gerencial, para mí el mundo ideal era que ojalá no hubiera que cambiar ninguna pieza del equipo, digamos. ¿Por qué? Porque creo que el costo que tiene de traer talento nuevo en cargos claves en una organización como esta, respecto de transformar al liderazgo existente a un nuevo escenario, creo que es mayor. Es más difícil traer a alguien de cero que se suba al carro y que después produzca a que a alguien yo le cambie un poco el rumbo. Pero es natural, en todas partes pasa, que hay gente que no le acomoda, que no le gusta, que no se adapta y evidentemente ahí hubo que en el camino ir haciendo cambios. Pero la clave es el equipo de trabajo, un equipo de trabajo que además, en general, en este trabajo gremial, no sé en otros porque no me ha tocado nunca trabajar en otro gremio, pero tú tienes la gente se compromete mucho con la organización. El tener una organización con tanto propósito desde el punto de vista de que se trabaja para que otros logren sus objetivos y sus sueños, genera un grado de satisfacción muy, muy alto, que yo siempre digo debe parecerse mucho a ese grado de satisfacción de los verdaderos servidores públicos, cuando uno escucha gente que se enamora del servicio público, porque tendemos a ser súper críticos de los políticos, pero también hay que tener amor por esa pega, digamos, para hacerlo. Y claro, y el servicio público debe tener mucho de eso, de mucho propósito, porque estoy haciendo algo por los demás, por mi país, por mi nación. Y acá eso pasa mucho, pero con la gracia de que somos una entidad privada. Entonces, no tenemos de repente esos anclajes que tiene
el mundo público, que a veces también desincentivan a la gente que dice, no, yo fui a, no sé, me ofrecieron trabajar en tal cosa del servicio público, entré con todas las ganas, pero resulta que es imposible, es muy lento, qué sé yo. Bueno, eso aquí no pasa. Acá operamos con un directorio, con dinámica de empresa privada, pero en una organización con mucho sentido. Entonces, ahí es donde la gente se enamora muy rápidamente y la calidad de compromiso es muy, muy alto. Yo creo que eso fue clave en ser exitosos en una transformación. Y además, cuando tú los haces partícipes de un proyecto como este, el entusiasmo es doble. O sea, además nosotros teníamos que, por indicaciones de este directorio, digamos, teníamos que implementar un montón de best practices en muchas cosas. Implementamos control interno que no existía. Hoy día tenemos compliance. Tenemos un modelo de prevención de delito, que si bien es cierto, no somos una entidad obligada, lo hicimos voluntariamente. Y, no sé, te contaba antes que estamos lanzando nuestro primer reporte de sostenibilidad, hemos abrazado la sostenibilidad, básicamente guiados por muchos líderes gremiales, gente que se junta acá en un comité de sostenibilidad y que son grandes líderes y que nos han mostrado el camino y también nos han hecho cuestionarnos de que si nosotros empezamos tenemos el rol de predicar, ¿cómo no vamos a practicar? Entonces, la gestión del ejemplo, que se llama. Hace años midiendo huella de carbono de nuestras actividades, lanzamos ahora nuestro primer reporte, tenemos la meta de tener en 2 años más nuestro primer reporte integrado, etc. Estamos, de alguna manera, haciendo ese camino que hacen las organizaciones. ¿Por qué? Porque si estamos predicando que lo tienen que hacer, ¿cómo no hacerlo nosotros también? Además, esto tiene un poquito una pequeña trampa de que en una organización como esta, que es un negocio, se puede asimilar a un negocio de servicio, es relativamente menos doloroso que quizás en una empresa productiva muy grande, con múltiples, ¿cómo se llama?, locations, no sé. Acá nosotros tenemos el 99% de nuestras operaciones son en este edificio, aquí en Monjitas, con José Miguel de la Barra, digamos. Eso tiene te hace la vida fácil en muchas cosas. Yo he trabajado en negocios en donde uno tiene operaciones en Perú, en Brasil, en Argentina, en Colombia, y cuando tienes que implementar cambios, bueno, te la encargo, digamos, eran grandes proyectos. No es fácil alinear. Y siguiendo tu línea, este programa no busca generar tips o recomendaciones y sugerencias para quienes lo están escuchando, obviamente, pero escuchándote uno dice, bueno, si tuviéramos que decirle a otros, a tu juicio, ¿cuál crees hoy día tú que es el rol central que tiene un gerente general en este nuevo escenario de cambio, de incertidumbre, de que cuesta contratar y cuesta retener talento? De hecho, por ahí hay investigaciones, estudios de Deloitte y otras consultoras grandes que hablan de que cuando se te da una persona, reemplazar esa vacante te cuesta 400% el salario de la persona que se fue, y que la rotación implica pérdidas de aproximadamente entre un 8 y un 15% de productividad de la empresa. O sea, hoy día se está estudiando a nivel mundial el impacto de que el talento se te vaya. Entonces, hoy día, ¿cuál tú dirías que es un rol clave que tiene que tener un gerente general para ser sostenible y sustentable una organización? Yo no creo que haya cambiado tanto el rol. Yo creo que cambian los escenarios, y hoy día uno lo que se tiene que acostumbrar es que los escenarios son un poquito más complejos o no sé, este eslogan de que ahora lo constante del cambio, tiene mucho de cierto. ¿Ya? ¿En qué sentido? En el sentido de que, no sé, yo cuando empecé a trabajar a final de los 80, a principios de los 90, no sé, se hacían planes quinquenales, se hacían, no sé, cosas que hoy día son impensadas. O sea, hoy día uno ya sufre tremendamente por lograr tratar de cuadrar un presupuesto para el próximo año, porque también sabe que los escenarios no sabemos qué pasa. Imagínate que nos apareció en la mitad, o a principios de este año, una guerra impensada, que en un principio dijimos, oye, van a ser una semana, se hablaban de semanas, no días, y resulta que ya a esta altura, ya creo que todos ya asumimos que eso que es terrible, digamos, está siendo algo que nos va a acompañar por un buen rato. Todo lo que conlleva como efectos para la planificación de un país, de una empresa, de lo que sea, digamos. Yo creo que
lamentablemente nosotros lo miramos desde los efectos que nos genera en la inflación, en las materias primas, etcétera. Yo me imagino a la gente que está en ese lugar, lo último que le preocupa son esas cosas, le preocupa su vida, hay gente que muere todos los días, es algo terrible. Pero bueno, yo creo que los skills o lo que uno necesita como gerente no ha cambiado, los escenarios están más complejos, y la verdad es que uno tiene que ser un buen director de orquesta. Yo a veces se ríen cuando yo les digo a la gente que trabaja conmigo, mira, yo estoy acá para no hacer nada, yo soy el tipo más flojo de la tierra, ustedes tienen que hacerlo todo. Ahora, cuando tengan un problema, estoy para ayudarlos a salir del problema. A que, no sé, de repente necesitan dirimir algo, necesitan de repente que podamos llamar a, no sé, a una contraparte que no lo está atendiendo prontamente, no sé. Estoy para ayudarlos a hacer su trabajo y ojalá yo no tener que hacer nada. Ese es como el eslogan, digamos, pero... ¿Y qué te dice? Oye, cuando tú dices eso, ¿qué te dicen? No, si se ríen un poco, pero no tampoco soy tan trabajólico, pero se ríen un poco, pero tiene mucho que ver con que hay que saber delegar y hay que saber armar equipo y confiar en el equipo, y también hay que saber, y eso también lo converso mucho, de repente tengo ejecutivos en formación en donde uno ve que las personas a veces se frustran mucho cuando a las personas que dirigen no logran que tengan los mismos criterios que ellos o el mismo performance en ciertas cosas. Y ahí uno tiene que ser, no sé, quizás lo viejo ya, tengo hartas canas, digamos, uno tiene que ser sabio respecto de que si yo soy bueno para una cosa, no significa que los demás tienen que ser igual que yo en eso, sino que lo que tengo que encontrar son las habilidades y las fortalezas de esa persona para potenciarla. Y si, no sé, si a mí se me dan mejor las planillas, digamos, y tengo que un día estar lidiando con un modelo en una planilla, bueno, lo hago yo, no tengo por qué pretender que otro lo haga como a mí me gusta, si además tengo quizás más habilidades para eso. Entonces lo que tengo que hacer es tratar de saber a quién pongo delantero, como yendo a lo del fútbol, como decía esto al principio, a quién pongo, y ser un poquito director de orquesta, director técnico, quizás hasta más que capitán del equipo. Y yo creo que ahí está la clave, en uno poder sacarle provecho a los equipos. Acá hay un equipo de trabajo extraordinario, como te decía, la gente se enamora de este trabajo muy rápidamente, y cuando la gente está enamorada del trabajo, le gusta lo que hace, al final siempre da más del 100%. Y yo también siempre digo, mira, si tú llegas y haces solo lo que el contrato de trabajo dice, o sea, yo te contraté para hacer este trabajo, tú lo haces, yo te pago, esa relación o esa transacción puede ser perfecta, pero eso no me va a hacer crecer. Eso va a cumplir un rol, vamos a cumplir un servicio, vamos a entregar un producto, pero para sacar rendimientos extraordinarios, nos tiene que gustar lo que estamos haciendo. Y ese cariño por lo que hacemos, el venir a trabajar contentos, el que la gente venga y que sea un ambiente de trabajo agradable, en donde realmente podemos sufrir, pero también nos podemos reír juntos, hace que las personas empiecen a interactuar de otra manera y se generen sinergias, se generen nuevas ideas, se generen conversaciones. Yo del teletrabajo soy súper enemigo. Tenemos una fórmula de teletrabajo, hay una cosa híbrida acá en la cámara, etcétera, pero soy súper enemigo porque no hay conversaciones de pasillo en el teletrabajo. No hay conversaciones de pasillo en donde de repente a alguien se le ocurre algo y otro dice, oye, pero yo trabajé antes en una empresa en que hicimos esto y sí, resultó de tal manera. De partida, si es que hay solo teletrabajo, yo no sé en qué trabajaste antes tú. ¿Cuáles son tus experiencias previas y tu red de contactos que me permiten quizás a esta organización hoy día usarte no solo para lo que te contraté, sino que también para de repente emprender un proyecto nuevo. Entonces, conocerte mejor en el pasillo, en el cafecito que tú tomas en el pasillo, cuando te cruzas con alguien, conversar, cerrar reuniones, llegar a acuerdos o preparar conversaciones para después llegar a acuerdos. Claro que el teletrabajo no te lo permite, es relevante. Y en ese contexto ahí tomo el título del programa, el afecto como estrategia, o sea, la relación es afectiva, por lo que yo escucho y quiero entenderlo y parafrasearlo. Las relaciones efectivas son tremendamente importantes en organizaciones. Ahí es donde está el valor de esa organización y el valor de la gestión que pueden hacer las personas con un liderazgo que es responsable de facilitar
que los procesos ocurran y como tú dices, o sea, si hay alguien que tenga un problema, yo estoy para ayudarlo, para abrirle camino, para generar que esa persona pueda avanzar y no tener que estar yo haciéndole el trabajo o diciéndole qué hay que hacer en ese trabajo. ¿Mm? Sí, no, y yo, mira, yo también tengo un eslogan que aquí siempre digo, aquí no le pido que sean amigos, nadie tiene, esto es trabajo, y yo espero que todos tengan una vida familiar y personal muy rica, que se desplieguen, digamos, y que el trabajo les permita eso, pero tenemos que tener un ambiente de trabajo que sea agradable, que sea respetuoso. ¿Por qué? Porque de esa manera logro que la gente venga, porque al final pasamos más tiempo aquí que en la casa con la familia, por mucho más importante que sea la familia para todos nosotros, Sí. Y en ese sentido es que aquí tenemos que tener una amistad profesional, tenemos que tener una lealtad profesional adecuada para sacar lo mejor de cada persona. No con otro objetivo, no con el objetivo de que trabajen 24/7, ni mucho menos, no. Para sacar lo mejor de cada persona, porque el cerebro funciona mucho más activamente cuando tú estás a gusto, cuando estás haciendo algo contento, cuando te gusta lo que haces. Tantas veces que uno escucha historias de gente que llega al trabajo con el estómago apretado, digamos, ¿por qué? Porque no lo pasa bien en el trabajo. Esa persona tiene que irse a ese lugar, tiene que irse a ese lugar y buscar un lugar en donde vaya contento. Y puede pasar por miles de razones hasta de uno mismo, digamos. Si a uno no le gusta donde está, bueno, es culpa de uno, lo primero, digamos. Pero bueno, ahí es donde uno trata de que los equipos de trabajo caminen en ese ámbito, digamos, de sacar el mayor provecho a la gente en base a tener buenos relacionamientos, en tener calidad en ese relacionamiento, en conocerse, en saber lo que está haciendo el otro, para saber en qué lo puedo ayudar, y si no, no nomás, digamos, pero tengo que saber. Y así también le cuento en lo que yo estoy, de tal manera de que si esa persona tiene algún know-how, algún contacto privilegiado, cualquier tip que me pueda ayudar a mí a lograr mis objetivos, eso tiene que producirse en la organización. Sí. Carlos, tremendamente interesante la conversación, tu mirada. Aquí anoté algunas ideas. Planteaste estos eslogans que yo también los asocio a este concepto de humor que a veces se malentiende en las organizaciones. La organización es un conjunto de personas que están reunidos con un objetivo y un propósito común y bueno, y se genera una cultura, etcétera. Y que un gerente general sea capaz de decirle a su equipo, yo estoy para ayudarlo, como dices tú, yo aquí no hago, la idea es que yo no haga nada, pero estoy para ayudarlo, tomando esa figura es potente, porque también habla de que todos somos personas, de que todos tenemos nuestro rol, en la cancha el delantero es principalmente delantero, también baja a defender al equipo, sigo en la jerga mundialista y me encanta el fútbol, y creo que el fútbol uno aprende, y de los deportes en general uno puede aprender mucho. Y tú planteas eso, y planteas también algo que tiene que ver con el micromanagement. Hoy día muchas personas han renunciado, y tú habrás escuchado la renuncia silenciosa, etcétera, que tiene que ver con este concepto que las personas no quieren que el jefe les diga cómo tienen que hacer el trabajo, que les digan cuál es el objetivo del trabajo y ellos lo harán, para eso fueron contratados. Y tú planteas un concepto de decir, yo estoy aquí para ayudarte a hacer el trabajo que tú tienes que hacer, no decirte cómo lo haces, porque para eso fuiste contratado y se supone que tú tienes la expertise para hacerlo. Y eso creo que es un punto importante en esta conversación, porque no siempre es tan explícito decirlo como tú lo has dicho. Entonces, al cierre, ahí darte el pase para algunas palabras finales antes de terminar, porque como siempre la hora no, se nos pasó volando. Sí, feliz de conversar otras veces y poder... mira, yo no soy tan futbolero, yo soy fanático. Pero sabes que hay un mundial, me imagino. Sí. No, mis hijos son bien futboleros y qué sé yo, pero yo estuve en un colegio inglés, jugué rugby toda mi vida, sigo jugando en un equipo de viejos, digamos, hoy día. Y el tercer tiempo es más entretenido. Sí, no, y además es un deporte en donde ese tipo te condicionan muchos valores y la forma de enfrentar los desafíos, porque es un deporte que es imposible hacerlo solo y no hacerlo en equipo. Y bueno, yo siempre defiendo mi deporte porque me encanta, porque era el deporte de mi padre, mi padre vive todavía y un fanático, digamos, y fue dirigente del rugby, qué sé yo. Pero es un deporte que tiene muchas cosas valóricas formativas que son muy, muy valiosas. Y sobre todo por ese concepto de que es imposible que una estrella gane un partido.
En el rugby es imposible, o sea, no. Puedes tener a Messi 1000 veces multiplicado por 1000 y si es que no tiene a otros 14 que estén en un nivel, no va a ganar el partido, porque es demasiado de equipo, ¿te fijáis? Entonces, a mí me gusta muchísimo las analogías del rugby, también aplicadas a lo que es la formación de equipo, a lo que son los distintos skills de las personas, y en ese sentido, digamos, la reflexión final de esta conversa, digamos, quizás ojalá que en el futuro tengamos oportunidad de otras conversas, es ese, el equipo. El equipo es fundamental para lograr cualquier cosa. Sí. Nosotros creemos, y lo tenemos medido, no lo mide una consultora externa, nuestra adhesión a la cultura, a la cámara, que es parte de la transformación, y nos ha ido muy bien, incluso en pandemia, que nos daba mucho susto la pandemia porque dejamos de tener contacto, además que como todas las organizaciones tenemos rotación, llegamos a un momento en que decíamos, oye, hay, no sé, 30 y tantas personas que no conocen el lugar de trabajo físico y que llevan trabajando aquí un año, porque nunca han tenido que venir por la pandemia, por lo que fuera, y cómo vamos a seguir implementando y midiendo nuestra cultura en esas condiciones. Y la verdad es que nos fue bien, lo pudimos hacer, y eso es gracias al equipo que hay acá, que es clave, digamos, para lograr los objetivos, y con los cuales estamos contentos. Seguimos súper desafiados, hay otras cosas que la pandemia como organización nos hicieron harto daño y tenemos que seguir trabajando. Así que nada, muchas gracias por la conversa también, un gusto, y cuando quieran, aquí la Cámara de Comercio de Santiago disponible para todos. Te pasaste, Carlos, muchas gracias. Ahí después por interno te voy a mandar el video de una conversación que hay entre un entrenador de fútbol, Pep Guardiola, y un director de orquesta, porque mencionaste también el tema del director de orquesta, y antes de cerrar, los deportes colectivos son tremendo espacio de aprendizaje para las organizaciones. Yo en mi época de juventud jugué fútbol profesional, estuve en el camarín y de hecho en mi libro hablo del camarín organizacional precisamente lo que tú dices, porque en el fondo el equipo, cuando tú tienes conciencia que estás en un equipo para lograr el objetivo común y compartido de ese equipo, el talento se despliega mucho mejor, las relaciones son mucho mejores y por supuesto el propósito se cumple y lo que es más importante, los clientes y la comunidad en la cual tú estás inserta se ven más beneficiadas. Así que de todas maneras vamos a hacer otro programa haciendo la alegoría y las observaciones desde el rugby, que es un deporte muy noble. Yo no soy muy experto en rugby, pero te habla del tercer tiempo porque entiendo que el rugby, por el contacto físico que tienen, hay un respeto del rival, de que se juega fuerte, pero siempre limpio y sin el afán de dañar al otro. Así que vamos a hacer ese match entre el rugby y el fútbol para otra invitación. Muchas gracias, Carlos, de nuevo por habernos acompañado. Y yo solamente ya al cierre del programa plantear un par de temas que creo que son importantes que se nos queden ahí en la memoria, en el inconsciente colectivo. Primero, gerente general como director de orquesta, una persona que está para apoyar que otros hagan el trabajo para el cual fueron contratados. De hecho, la Cámara tiene 11 gerentes que reportan a Carlos, todos con currículum tremendamente potente. Paréntesis, algo bien notable, la Cámara no solamente lo declara, sino que también lo hace. De los 11 gerentes, 7 son mujeres. Entonces, cuando uno va a hablar de la igualdad, de la equidad, etcétera, empresas que no solamente dicen que hay que hacerlo, sino que lo están haciendo, uno ya puede pensar que son referentes en estas materias. Carlos también habla del cariño por las cosas que hacemos. Yo creo que eso es importante. Uno no puede trabajar en lugares que no te gustan, donde solamente hay una relación transaccional. La relación transaccional del sueldo por mi capacidad, mi conocimiento, es tremendamente fácil de cortar. Y obviamente eso no genera vínculo ni compromiso. Cuando el empleador tiene un propósito, se lo despliega a los trabajadores, lo hace conocido, lo trabaja, lo desarrolla, como nos ha dicho en esta conversación Carlos, naturalmente pasan cosas bastante maravillosas, que es tener equipos comprometidos y vinculados con el propósito, con la marca empleadora y ser los mejores, como digo yo, embajadores de la marca en el entorno. Y finalmente, algo que apareció al final, los eslogans sirven. Es bueno tener eslogan, no abusar de ellos, pero bueno tener eslogan. Y cuando acabamos de conversar con un gerente general que también muestra
liviandad en la conversación, muestra sentido del humor, liviandad en el sentido de ser un tú igual que el otro, y en una posición de vertical, como a veces ocurre, naturalmente las cosas fluyen mucho mejor en la cultura de esa organización y empiezan a ocurrir cosas maravillosas como es empezar a generar culturas prósperas. Un tremendo programa. Muchas gracias a Carlos, muchas gracias a ustedes que hoy día están compartiendo y viendo este video, y por supuesto cordialmente invitados para el próximo programa. Que estén muy bien. Chao, chao.